Aloha seres, hoy les estaré contando 50 cosas sobre mí. Sé que es una temática ya un poco antigua, pero bueno, es mi inicio de YouTube, así que no podía faltar este vídeo. Y realmente sirve de comparación de las cosas que pensaba, que me gustaban, y los invito a que me sigan en este vídeo. Nací en Santiago de Cuba, estuve mucho tiempo viviendo en la capital, en La Habana. Tengo 23 años, soy Libra, cumplo el 11 de octubre y mi orientación sexual es lesbiana. Tengo 3 hermanos, la mayor vive en Rusia y el otro vive acá conmigo, y por último el otro vive en Canadá. Y bueno, también tengo hermanos de crianza y de antiguos apellidos que realmente siguen siendo hermanos míos, ¿no? Color favorito, el amarillo para vestir. Realmente uso algunos colores, pero bueno, realmente me gusta más al vestir el negro y el gris. Y bueno, medias siempre con colores, como sea. Me encantan las medias altas. Mi juego favorito, el Life is Strange y el Skyrim. Juego el que siempre estuviera jugando, diría que el Skyrim. Plato favorito, pues el con gris, alguna carne o pescado. Mayormente me gustaría más así un tipo pargo, platanitos fritos, pero bien maduritos, saben, que quedan así achurraditos, o tostones, ensalada de tomate o aguacate según sea la temporada, y lechuga. ¿Cómo me definiría? Pues amable, muy metida en mi mundo, que a veces no me llevo indirectas o cosas así, ¿no? Porque estoy tan metida en mi mundo que no me percato de esas cosas o me demoro en interpretarlas, ¿no? Idiomas, bueno, evidentemente el materno mío, que es el español, y domino algo de básico del inglés. Realmente antes estaba en un nivel un poco mayor, o sea, dominaba mejor, practicaba mucho cuando trabajaba en el taxi con mi papá, y bueno, espero reforzar esos conocimientos. Pequeña jugaba mucho en una casa en el árbol que tenía, me encantaba pasar el tiempo ahí, la brisa que hacía, las vistas que tenía. Yo solía estar siempre, o sea, me imaginaba mi mundo, ¿no? Y estaba ahí en soledad, tranquila. Me gustaba demasiado esa época cuando estaba ahí en el árbol, ¿no? Mi mamá me ayudó mucho fomentándome como de crear ese mundo interior, ¿no? Que ayudaba demasiado y no dependía de que si la amiguita fulana quería ir a jugar conmigo o lo que sea, ¿no? Yo jugaba solita y me entretenía demasiado. Nadaba mucho, jugaba a las escondidas, era muy buena jugando eso. Recuerdo que a veces llegaban primos míos de La Habana y se aburrían porque a veces no me encontraban, o qué sé yo, se acababa el juego y yo seguía escondida todavía. Mi mayor defecto pienso que es la memoria, o sea, a corto plazo que tengo, que se me olvidan mucho los detalles importantes, y eso me molesta bastante. Quisiera entrenar esa memoria, ¿no? Como para no dejar pasar detalles así tan importantes o sucesos en mi vida. Virtud, pues diría que soy muy comprensiva. Me gusta escuchar mucho a las personas y entenderlas, ponerme en su piel, ¿no? Aunque hay veces que evidentemente somos seres humanos y obviamos cosas o nos ponemos por encima de los problemas de la otra persona, ¿no? Y bueno, quisiera también reforzar ese tema. Mi mascota, Nimeria, me encanta. Fue una perrita que la encontré en la calle. Mi papá seguro se recuerda de esa época cuando la encontramos. Estaba llena de pulguitas y bueno, la llevamos a la casa. Mi mamá, guerrera como siempre, me ayudó a quitarle todos esos bichos que tenía a la pobre. Y bueno, está gigante, la verdad, y la extraño demasiado. Ya quisiera traerla para tenerla a mi lado, ¿no? Y apapacharla y darle todos los gustos que ella quiere. Estudio de manera autodidacta. En un futuro quisiera pasar a una universidad, pero más
adecuada a mi estilo de vida. Y bueno, estoy estudiando producción musical, mejorando la edición. La programación la tengo ahora pausada para enfocarme en este tema ahora de la edición y la producción musical. Y bueno, estoy trabajando ahora mismo en Queens, que es la discoteca LGBT que les comenté. Bueno, realmente va todo tipo de personas, pero va más enfocada a un ambiente seguro, ¿no? Actualmente tengo pareja y he tenido así oficiales, diría que 2. De streamer crush tengo a Ana Marrero Piash, que es de photography. Ella lo aclara, me da gracia eso en la descripción de su canal de Twitch, que es de photography el Piash. Mi número favorito es el 13. Dulce o salado. Bueno, realmente mi cuerpo es bastante sabio y hay veces que me dice, necesitas algo salado ya, y pues yo lo complazco, o igual cuando me pide algo dulce, pues lo mismo. Mi favorito, el dulce de fruta bomba, sin lugar a duda, me encanta, desde pequeñita siempre se lo pedía a mi mamá. De helado favorito diría que el naranja piña de siempre, ese sabor me encanta. Que odie el arroz amarillo, no me gusta, y tampoco la comida picante. Coche de mis sueños diría de la marca Jeep. Siempre me gustan esos coches así tipo 4x4 de montañas y todas esas cosas, me flipa esa estética que tienen. Diría que el modelo Sahara, Land Rover, los Audi así como más deportivo, ¿no? Me gustan muchísimo. Cantante favorito, Lil Peep, Gino Red y Zetangana. Canción favorita, Piano Fire, you know, tata. De películas, Interestelar, me la he visto demasiadas veces. Por otro lado están Los Hermanos Soso. Recuerdo el tiempo en que todavía se usaban los CDs, ¿no? Y mi hermano siempre me actualizaba del mundo exterior, de los estrenos. De ciudad, Byron Bay, Australia, la tengo en la mente. Sé que voy a envejecer allá en Australia. Viaje pendiente, Madrid, la verdad. Como viaje, bueno, el que hicimos internamente acá en Bolivia fue en la laguna Charquini. Algo que no soporto es, por ejemplo, que me saquen las cosas. Si me das algo o me brindas X cosa, en un momento que no pedías nada a cambio y luego como que me sacas eso en cara, eso me molesta demasiado, ¿no? De manía, jugar con los objetos. Por ejemplo, estoy estudiando y me pongo a jugar con cualquier cosa que tenga a mano. Estación favorita, evidentemente, el verano. Necesito verano ya en mi piel. ¿Playa o montaña? Realmente la playa. ¿Tendría hijos? Pues, a ver, realmente quisiera adoptarlos. Y si tuviera algún hijo, creo que nada más sería uno. Realmente es una cosa que me da mucho temor. El tema del embarazo, el posembarazo, no sé, me da un poco de miedo, pero bueno, supongo que quizás en un futuro maduraré con ese tema. Huesos rotos, operaciones, pues sí, no he tenido huesos rotos, pero sí me he operado de los cordales y cuando era pequeña de la adenoide. O sea, yo solía respirar por la boca y no por la nariz. Y bueno, recuerdo que mi mamá me contaba que las personas se asustaban mucho, no me querían cuidar en las guarderías porque era muy rara durmiendo, hacía unos ruidos que parecía que me estaba ahogando y bueno, de vez en cuando sí me cuesta un poco como que respirar solamente por la nariz. Por ejemplo, cuando estoy en el dentista me dicen, no, solo respira por la nariz. Y me cuesta como que sincronizar ese tema, ¿no? Yo no sé qué pasa aquí, boludo. Bueno, mi sueño de niña era pilotar una nave extraterrestre, sí. Mi hermano y mi mamá pueden confirmar eso. Mi sueño ahora realmente sería vivir en un velero, lanzarme al mar y conocer muchas tierras, ¿no? Todo lo que pueda conocer, la verdad que acompañada de ese velero y bueno, de buenas personas me encantaría. Mi mayor fobia son las arañas y los animales o cosas que habiten en el océano.
O sea, amo el mar, pero realmente me da mucho respeto y me aterra cosas que no conocemos aún, o incluso animales que conocemos que son bastante peligrosos que están en el océano, ¿no? Dormir con o sin calcetines, realmente suelo tener los pies muy helados. Y sí, me gusta mucho usar los calcetines para dormir. O sea, ¿dónde me gustaría vivir? En Australia, definitivamente, en cualquier lugar de ese continente. Realmente sería muy feliz, muy libre. Último libro fue el de 12 reglas de Jordan Peterson, un antídoto al caos. Es un libro muy denso. Realmente tienes que releerte muchas líneas para comprender toda la información que da. Mi favorita ahora mismo sería Instagram, BeReal y Reddit. Y las que no me gustan, Facebook y Twitter. De anime favorito, One Piece, Claymore y Citrus. Bueno, haceres, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan conocido un poquito más de mí, más a fondo, de algunas curiosidades de mi persona, y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.